Bueno, pues hoy no quería distraerme con nada y quería contaros una historia que, que me sucedió hace ya un tiempo. Quizás alguna de vosotros la conozcáis, quizás otras no, pero la historia comienza aquí. Una carta para Valeria. Hace un tiempo se pusieron en contacto conmigo alguien que se llamaba Valeria y me contó su historia, y lo que quería era que me pusiera o que buscara a su hija, que se llamaba igual que ella, y que le entregara una llave. Esa llave pertenecía a un apartado de correos que se encontraba en Madrid, y era muy importante que llegara a manos de su hija Valeria esta llave, y ahora entenderéis el porqué. Corría el año 1970 y los veranos en su pueblo eran increíbles. Venían sus amigas de fuera, sus amigos, y siempre venía algún chico especial que, en ese verano pues te acababas enamorando de él. Ese verano uno de sus mejores amigos, que vivía en Francia, llegó, pero no llegó solo, llegó con un amigo. Entonces ese amigo se llamaba François. Fue algo como un flechazo. En cuanto se vieron, hubo algo que les atrajo el uno del otro. Lógicamente era un poco complicado porque él hablaba muy poquito español y ella hablaba fatal el francés, lo que había estudiado, pero muy poco, porque entonces en vez de inglés se solía estudiar francés. Bueno, pero entre ellos y entre el amigo que le iba más o menos diciendo y le iba traduciendo, pues se fueron entendiendo. El amigo llegó para pasar allí todo el mes de agosto, con lo cual François se quedó con él todo el mes de agosto. ¿Qué pasó en ese mes de agosto? Pasaron muchas cosas. Pues nada, empezaron a conocerse, Valeria y François, empezaron pues lo típico, los primeros besos, las primeras caricias, y se enamoraron. Ella sabía que cuando llegara agosto, pues aquel amor de verano se terminaría y seguramente que nunca más se volverían a ver. Pero ella era una chica joven, con muchas ganas de vivir, y aprovechó hasta el final todo ese tiempo para estar junto a él. Apenas aparecía por casa, todas las horas le parecían pocas para estar con él, y llegó el día en el que él se iba de nuevo a su país. Entonces él le prometió que vendría por ella, porque se habían enamorado el uno del otro y pensaba que no podían seguir así toda la vida separados. Él se alistó en el ejército para hacer algo de dinero y poder venir a buscarla. Entretanto, sin él saberlo al principio, pues Valeria se empezó a encontrar un poquito mal. Empezaron algunos mareos, dolores de estómago, y claro, su madre, como mujer que era, se mosqueó y le preguntó: ¿pero qué te pasa, Valeria? ¿Te levantas mal? ¿Estás mal? ¿Vómitos por la mañana? No estarás embarazada, ¿verdad? Y Valeria, que no tenía ni idea, le dijo: ¿pero qué dices, mamá? ¿Estás loca? Claro, su madre la había visto con este chico muchas veces, y 17 años, el verano, el primer amor, se hacen locuras. Pasó un mes y pasó otro, y a Valeria no le bajaba la regla. Con lo cual habló con su mejor amiga y le dijo lo que le estaba ocurriendo. Y pues decidieron que había que hacer algo, porque seguramente estuviera embarazada. Como así fue. Valeria estaba embarazada. Tenía miedo de decírselo a sus padres, sobre todo a su padre, porque era un hombre un tanto severo y esas cosas, por supuesto, y en aquellos tiempos no le gustaban. Pero no le quedó más remedio que contárselo. Se lo dijo primero a su madre puso el grito en el cielo, que si era una descarada, que había deshonrado a la familia, que eso no podía ser, que todo, y que se tenía que casar. Y entonces ella vio el cielo abierto porque dijo: pues fenomenal, se lo cuento a François, viene a por mí, nos casamos.
Entonces se lo contó a François y él le dijo que tenía que esperarle, que él iría por ella porque estaba súper enamorado, pero que ahora mismo no era el momento. Pero sus padres dijeron que de eso nada, que ella se casaba ya, porque nadie podía enterarse de que ella estaba embarazada. Le buscaron un hombre allí de mediana edad, ¡zas! Se casaron. La obligaron a casarse. Ella se pasaba el día llorando, no quería a este hombre, porque le llevaba como unos 15 años, no estaba enamorada de él, ella estaba enamorada de François, era el amor de su vida, lo pasó fatal. Bueno, pero seguían escribiéndose cartas, pero las cartas, en vez de llegarle a ella a su casa, porque ya era una mujer casada, llegaban a casa de su amiga. Ella llevaba las cartas a casa de su amiga las echaba y las que le recibía su amiga se las daba. Total que, bueno, todo siguió así. A los 7 meses ella dio a luz, dijeron que había sido un niño prematuro, lo que pasaba siempre, pero no, había llegado a su término, había nacido a los 9 meses. Pero bueno, digamos, su marido se hizo un poco el tonto y como estaba tan enamorado de ella, pues no le preocupó ni le importó y bueno, pues decidió que le daría sus apellidos. Nació una niña y a la niña le puso el nombre de ella, se llamaba también Valeria. Total que, bueno, le envió fotos a François de la niña, se parecía además un montón a él, le escribía cartas y recibió una carta un día diciéndole que iría a por ella. A por ella y por supuesto a por la niña. Total, que llega ese día, ella guarda en una maleta lo que pudo, no muchas cosas porque quería llevarlo solamente en una maleta y cometió la torpeza de ir a casa de sus padres a despedirse. Claro, cuando llegó a casa de sus padres, su madre le quitó a la niña y le dijo: si quieres te vas tú, pero no te vas a llevar a Valeria, porque Valeria se queda con nosotros. Entonces ella empezó a llorar: no me hagas esto, intentó quitarle a la niña, no podía, hubo un forcejeo. El padre llamó a la Guardia Civil, se personaron allí y la madre dijo que bueno, que su hija no estaba bien, que se había enfrentado a ella y que creía que no estaba capacitada para criar a la niña y que de momento se iba a quedar con la niña, con lo cual Valeria no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Y se tuvo que ir para su casa con la maleta y encima sin su niña. Escribió a François, le dijo a su amiga que por favor le llevara la carta y le dijo que no se podía ir con él porque no se podía ir sin su niña. La madre pidió la custodia de la niña porque sabía que si no antes o después se la llevaría y se la dieron, con lo cual Valeria se quedó sin su niña y sin poderse ir con François. Pasó el tiempo y ellos seguían escribiéndose y ya François se cansó y dijo: mira, voy a por ti y te vienes. No ves a la niña, no tienes contacto con tus padres, estás con un hombre al que no quieres, ¿quieres ser infeliz toda tu vida? Con lo cual ella decidió que eso no era lo que quería para ella, que aunque fuera a la distancia veía a su hija, pero que eso tampoco era vida. Llegó un día, François llegó, se fue hacia el tren y se fueron los dos a Francia. Y allí comenzó una nueva vida. Ellos fueron muy felices, tuvieron 3 hijos más, y a los que siempre habló de que tenían una hermana en España que se llamaba Valeria. Llegó el momento, bueno, pasó el tiempo, se puso en contacto conmigo, me dio el nombre, los apellidos, que por favor que la buscara. Era complicado porque Valeria se había casado, ya no vivía en el mismo sitio. Yo llegué a casa de Valeria, le dije a Valeria que había un apartado de correos del que yo tenía la llave porque me la habían hecho llegar y que ella tenía que ir a ese apartado de correos que estaba en Madrid y que allí entendería muchas de las cosas que nunca le habían explicado en su vida y que sabía y que ella no entendía por qué había vivido con sus abuelos. Valeria cogió la llave, al día siguiente Susana y ella salieron hacia Madrid y abrieron este apartado de correo y había una cajita. Y dentro de la cajita había cartas, había fotografías y en las cartas
Valeria le contó a su hija lo que había ocurrido desde el principio, porque nunca había estado con ella, porque no se había criado con ella. Y también había un montón de fotografías de ella desde que era pequeña. Entonces, en una de las cartas le contaba que ella, a pesar de haberse ido a Francia y haber hecho allí otra vida, siempre había vuelto allí al pueblo, y aunque fuera desde el coche o desde algún lugar donde a ella no la vieran, le había seguido viendo y haciéndole fotografía hasta un momento en su vida en el que ya le perdió la pista. Que siempre la quiso, que la quiso muchísimo, que había sido una torpeza haber ido a casa de sus abuelos porque eran unas personas que no entendían lo que era amar de verdad y lo feliz que hubiera sido en el entorno, y que se hubiera criado en un entorno familiar agradable, que tenía 3 hermanas, que conocerlos, porque también esos eran su familia, que ella se había criado como hija única y que realmente tenía una familia en Francia, que ellos sabían y la habían visto desde pequeña y sabían de su existencia y que siempre habían querido conocerla. Entonces Valeria se puso súper contenta porque lo que para ella había sido que su madre la había abandonado, realmente entendió por todo lo que la madre había pasado en estos años. Ella decidió, porque en una de las cartas venía el número de teléfono, decidió ponerse en contacto con sus hermanos, hablar con ellos, se conocieron y desde entonces no perdieron el contacto ni con sus hermanos ni con su padre, que aún vivía, ya que su madre hacía 1 año que había muerto, pero no podía cruzar el viejo puente de madera hasta saber que su hija tenía toda la información que ella quería que le llegara y que jamás la había abandonado. Y bueno, desde aquel momento Valeria siguió en contacto con su familia en Francia y por supuesto nunca pudo decirle a sus abuelos nada porque ya habían fallecido. Ella había sido una niña feliz a su manera, aunque en su interior había tenido un punto de tristeza pensando que sus padres la habían abandonado o que su madre la había abandonado, como la habían hecho creer desde pequeña. Ella dijo que de alguna forma perdonó a sus abuelos, pero que ese sufrimiento que había pasado su madre, que le costaría perdonárselo, porque veía que había sido una mujer íntegra, una mujer que había hecho muchas cosas por amor y que todo lo que ella sentía hacia ella era amor. Entonces yo le dije que estuviera tranquila, que ella estaba feliz y que por fin había podido ya abandonar el submundo para cruzar el viejo puente de madera, y bueno, que de alguna forma había perdonado a sus abuelos y que lo único que quería es que siguiera en contacto con sus hermanos y que siguiera siendo feliz, y que bueno, que sentía mucho por todo lo que había pasado. Y bueno, pues esta es la historia de hoy. Espero que os haya gustado. Hoy no ha habido maquillaje porque quería que fuera una historia muy particular. Es una historia que realmente le pasó a Silvia, la protagonista de ¿Qué le ocurrió a Irene Luján? Ya me diréis qué es lo que más os gusta, si que me esté maquillando o que esté contando una historia mientras voy poniendo algunas imágenes. ¿Qué más deciros? Que me encanta ser Silvia, ponerme en su piel, ser medium, aunque mi nombre es Marisol Gallardo y soy escritora y soy quien escribe las historias de Silvia en ¿Qué le ocurrió a Irene Luján? El libro está en Amazon por si alguien quiere leerlo. Bueno, que me despido con miles de sonrisas desde el alma para aquí y muchos besos para el cielo. Nos vemos la semana que viene.